¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado hablamos de forma muy general de las pruebas de hipótesis con respecto a medias. Hablamos también al final que hay otros tipos de pruebas de hipótesis, sobre todo cuando queremos ver si hay relación entre dos variables, y mencioné rápidamente que había eh, pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, dependiendo del tipo de poblaciones con las que íbamos a tratar. Y en este video vamos a ver dos de las pruebas paramétricas, que son como lo más usado, aunque las demás también se usan mucho dependiendo del área en la que se trabaje. Pero solo vamos a ver estas dos. Si quieren conocer un poco más de las otras, pueden checar primero en su libro que ya les pasé de metodología de investigación. Ya saben cuál es. Y si quisieran algo más en forma, pues pueden buscar en algún libro de probabilidad y estadística. Bueno, por lo pronto, como les digo, vamos a ver estas dos pruebas de paramétricas para probar relación entre dos variables. Y estas pruebas es lo que se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, o a veces nomás como coeficiente de correlación, y lo que es la regresión lineal. Les digo, vamos a ver estos dos porque es de lo que más se utiliza cuando estamos haciendo relación entre variables. Ok, bueno, vamos a hablar de estas dos. Entonces, ¿qué es el coeficiente de correlación? Coeficiente de correlación. Y este coeficiente es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Es decir, queremos encontrar relación entre dos variables. Eh, para encontrar este coeficiente hay una fórmula matemática que ya está bien establecida, que dependiendo de los datos hay que meter los datos en esa fórmula y se calcula. O incluso muchos programas lo calculan de forma automática, por ejemplo en Excel. Si ustedes grafican sus puntos de datos, a Excel le pueden pedir que haga la regresión lineal, lo grafica, aproxima la línea recta más cercana a esos puntos, y además al mismo tiempo le pueden pedir a Excel que les ponga el coeficiente de correlación, y les pone ese coeficiente de correlación. Entonces, ese coeficiente de correlación, queremos encontrar la relación entre dos variables, se simboliza con la letra R, y sirve para probar hipótesis del tipo correlacional. Prueba hipótesis correlacionales. Correlacionales. De hipótesis del tipo a mayor X, a mayor X mayor Y, o a menor X menor Y, o valores altos de X se asocian con valores altos de Y. Y nos va a señalar si la correlación entre las dos variables es significativa. Este R, dependiendo del valor que tenga, nos va a decir si la relación entre las variables es significativa. Entonces, este valor de R puede variar va a ser mayor o igual que -1, y puede variar desde -1 hasta 1. Puede ser menor o igual que 1. Entonces, cuando tenemos valores de R igual a -1, lo que nos quiere decir ese valor de R es que hay una correlación negativa perfecta. Correlación negativa perfecta. Si metemos nuestros datos, como les digo, tenemos aquí una tabla con X y Y, tenemos ciertos valores,
hacemos la gráfica, estos son nuestros puntos graficados, y esos mismos datos son los que se utilizan para calcular este R. Entonces, ya en el programa de computadora le pedimos que calcule el R. Como les digo, si quisieran saber un poco más de dónde sale y cuál es la fórmula que lo calcula, pueden checar el libro de probabilidad y estadística, pero pues eso está fuera del alcance de esta clase. Nomás quiero explicarles lo que significan los valores que se pueden obtener. Si obtenemos este valor de menos, si obtuviéramos un valor de -1, quiere decir que hay una correlación negativa perfecta y quiere decir que a mayor X obtenemos menor Y. Es decir, en ese caso tendríamos una gráfica más o menos así. A mayor X, menor Y sería una gráfica hacia abajo, con pendiente negativa. Conforme se incrementa X, Y disminuye. Una gráfica de este tipo, o una aproximación lineal de este tipo, nos daría un coeficiente de correlación -1. A mayor X, menor Y. Y por el otro lado, en el lado opuesto, tendríamos un coeficiente de correlación igual a 1. Un coeficiente de correlación igual a 1 es que la correlación sería una correlación positiva, perfecta. Y tendríamos el caso que sería a mayor X, mayor Y. Y se correspondería con una gráfica más o menos de esta forma. Esto quiere decir que conforme incrementemos los valores de X, se van a incrementar los de Y. Tenemos nuestros datos graficados y como un coeficiente de correlación de unos, que esos datos se van a aproximar muchísimo a la línea recta que nosotros estamos aproximando idealmente. Entonces, a mayor X, mayor Y. Eso sería un coeficiente de correlación de 1. Si R fuera igual a 0, quiere decir que no existe correlación entre las variables, es decir, las variables no están relacionadas, no existe correlación entre las variables y obviamente entre más nos acerquemos a 1 o a -1, quiere decir que nos estamos acercando a mayor correlación. Por ejemplo, una correlación de 0.1 sería una correlación positiva muy débil, una correlación de 0.9 que ya se acerca más a 1, de 0.9 sería una correlación positiva muy fuerte. Un coeficiente de -0.9 sería una correlación negativa muy fuerte. Ojo con esto, este índice de correlación lo que indica es si están relacionadas las variables, si hay correlación, pero no indica causalidad. Ojo con eso, quiere decir que las variables están relacionadas, pero no quiere decir que una cause a la otra, simplemente que están relacionadas entre sí. Ok, bueno, como ya vimos, el signo va a signo más o menos va a indicar la dirección de la correlación. Dirección de correlación. Y el valor numérico va a indicar la magnitud de la correlación. Magnitud de la correlación, como ya vimos en estos ejemplos de aquí. Ok. Vamos a continuar. Por ejemplo, este índice de correlación es muy útil, por ejemplo, en estudios que, por ejemplo, si quisiéramos asociar presión arterial con el peso, presión arterial
está relacionada con el peso. Si quisiéramos, por ejemplo, comparar la solubilidad de un gas, con la temperatura, queremos ver si hay relación entre esas variables. Si por otro ejemplo sería si están relacionadas la inversión de dinero en publicidad y el número de ventas del producto que se está publicitando. Entonces, bueno, por ejemplo, en este de la presión arterial y el peso, de forma general, lo que se haría es que vamos a tener nuestros datos. El peso lo voy a marcar con una W y la presión arterial con una P. Entonces tendríamos la presión arterial y tendríamos el peso. Entonces nosotros, para diferentes pesos de personas, nosotros mediríamos el peso y mediríamos cuál es su presión arterial. Entonces voy a graficar peso en la parte de abajo, voy a graficar presión arterial en la parte de arriba y después lo que haríamos sería graficar estos datos. Y por ejemplo, a lo mejor para el primer punto, W1, P1 va a estar a lo mejor por aquí. El segundo punto a lo mejor va a estar por acá. El tercer punto a lo mejor va a estar por acá. El cuarto punto a lo mejor está por acá. Y entonces yo voy a tener varios puntos graficados y lo que va a hacer la correlación, como ya vimos, es relacionar, ver qué tanto se relaciona este con este. Y al mismo tiempo, como vamos a ver adelantito, nosotros queremos ajustar, ver si, o sea, si la relación es lineal, vamos a poder ajustar una línea recta a esta gráfica. Entonces los programas también, como por ejemplo Excel, también puede hacer eso. Ajusta la línea más recta, perdón, la línea recta más cercana a todos esos puntos. Eso se llama regresión lineal y ahorita vamos a mencionar un poquito también de eso. Si podemos encontrar una regresión lineal entre dos variables, quiere decir que la relación es lineal. Podemos calcular el índice de correlación y quiere decir que una variable está relacionada con otra de manera lineal. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, ejemplos como estos, que queremos relacionar dos variables, sirve esto del coeficiente de correlación y de la regresión lineal. Otra cosa que hay que considerar es que, además de este coeficiente de correlación de Pearson, eh, hay veces que se utiliza este coeficiente elevado al cuadrado y este se llama coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Y bueno, simplemente si el coeficiente de correlación fue, por ejemplo, 0.9, entonces este R cuadrado simplemente es elevar ese 0.9 al cuadrado. Y este coeficiente de determinación indica la varianza de factores comunes, es decir, el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de otra. Esto nos indica porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de otra variable. Debido a la variación de otra variable. Es decir, cómo cambia una variable cuando cambia la otra. Es similar al coeficiente de correlación, pero un poquito más específico en este aspecto. Por ejemplo, si la correlación entre, si tuviéramos una correlación entre productividad y asistencia al trabajo, supongamos que tenemos un coeficiente de correlación de 0.8, es decir, si están correlacionadas entre sí la productividad y la asistencia al cuadrado, y tendríamos un R cuadrado, un coeficiente de determinación
Si elevamos 0.8 al cuadrado, nos va a dar 0.64. Este coeficiente nos indicaría que la productividad constituye o explica, la productividad explicaría el 64% de la variación de la asistencia al trabajo. Explicaría el 64% de la variación de la asistencia al trabajo. Entonces, este R cuadrado es el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de la otra variable. Aquí estamos relacionando las variaciones de las variables. ¿Cómo cambian? ¿Cómo se relaciona la variación de una variable con la variación de la otra variable? Con el R solo estamos correlacionando las variables en sí, no su variación. Sería como la diferencia. Ok. Y bueno, como les mencioné ya, este coeficiente de correlación es útil para el caso de relaciones lineales, es decir, que la relación entre una de las variables y otra crece como una línea recta a la hora de graficarlo, como vamos a ver ahorita con la regresión lineal. Regresión lineal. Bueno, solo para que sepan, existen otros coeficientes de correlación que se pueden usar para relaciones no lineales y para también otros coeficientes de correlación que se pueden usar para correlaciones múltiples, es decir, cuando tenemos más de dos variables. Existen más de estos, que, como les digo, en caso de que los necesitaran, pues pueden checar libros de estadística, pero pues para lo que están haciendo ustedes en su proyecto de investigación de primer semestre, dudo mucho que vayan a utilizar algo de eso más avanzado. Y en dado caso, pues su tutor se los haría saber y él los podrá orientar un poco en eso también. Ok, bueno, vamos a ver qué es esto de la regresión lineal, aunque ya, bueno, ya mencionamos un poquito, pero vamos a hablar un poquito más. La regresión lineal es otro modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra y está relacionado con el coeficiente de correlación. Estos coeficientes, esta regresión lineal, como ya les mencioné, lo que estamos haciendo es que nosotros tenemos nuestras dos variables, tenemos una tabla gráfica con los valores de ambas variables, tenemos un valor para uno, otro valor para otro, y así para todos los valores que tengamos. Por ejemplo, aquí estos 4 valores. Entonces, lo que hacemos es nosotros graficar X el primer punto, graficamos el segundo punto, graficamos el tercer punto y graficamos el cuarto punto de acuerdo a nuestros valores de nuestra tabla que obtuvimos pues de nuestros datos en nuestra investigación o nuestro experimento, lo que haya sido. Y la regresión lineal lo que hace es que por medios matemáticos ajusta o establece la ecuación de la línea recta más cercana a los puntos que yo grafiqué. A lo mejor recuerdan de la prepa que la ecuación de la línea recta la podemos expresar como y es igual a mx más b, donde b es el punto en el que cruza con el eje de las y, la recta, y m es la pendiente de la recta, es decir, qué tan inclinada está la recta. La pendiente es qué tan inclinada está la recta. Entonces, lo que hace esta regresión lineal es, como les digo, ajustar la ecuación de una línea recta lo más cercana posible a todos estos puntos que yo grafiqué. Y de esta forma, esta ecuación sería un modelo de cómo cambia mi variable y cuando mi variable x cambia. Si es una ecuación de esta forma, quiere decir que cambia en forma lineal, es decir, cambia en la forma que crece una línea recta graficada en estas dos variables. En términos generales, eso es la regresión lineal. Ajustar un modelo de línea recta
a los datos experimentales que yo obtuve en mi investigación o en mis experimentos. Ok, bueno, en general es eso. Vamos a ver, eh, permítanme. Listo, continuamos. Vamos a ver otro ejemplo de esto con algunos números. No, vámonos por acá. Bueno, aquí por ejemplo tenemos este ejemplo en el que yo quiero relacionar la calificación de filosofía con la de estadística. Calificaciones. Y quiero ver si hay una relación entre esas calificaciones. Entonces, como les digo, filosofía va a ser mi variable X y estadística va a ser mi variable Y. Entonces, acá en esta gráfica de acá, voy a graficar X acá y voy a graficar Y acá. Entonces, el primer punto, y estas calificaciones van de 0 a 10. Y entonces, en el primer punto, voy a graficar filosofía 3, estadística 4. Entonces, tengo filosofía 3, estadística 4, y aquí iría ese punto. Luego, por ejemplo, el punto 2, estadística 8 y filosofía 8 sería 8 y 8 sería acá. Y bueno, así sucesivamente con todos los puntos. Por ejemplo, el 5, 5 está aquí, el 6, 7, 7, 6 más bien, 7, 6 está aquí. Ups, 7, 6 está aquí. Y así a todos los puntos y obtendría algo como esto de acá. Luego ya con esto en este programa, por ejemplo Excel, pueden pedir que grafique la regresión lineal, que establezca cuál es la línea recta más cercana a, a estos puntos y entonces va a graficar algo más o menos así. Esta ecuación sería Y igual a mx más b. Como ya les digo, b sería el punto en el que cruza. Y al hacer esto, obviamente el programa les va a dar ese valor de b. Aquí, por ejemplo, b es casi igual a 1. Entonces sería y igual a mx más 1. Y la pendiente también es casi igual a 1 porque crece cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 5, y vale 5. Entonces también va a ser aproximadamente a 1. Pero el programa va a darles valores exactos de la pendiente y del punto en el que cruza con el eje de las Y. Entonces, al hacer eso, lo que están obteniendo ustedes es una línea recta, esta de aquí, que modela el comportamiento de la relación entre estas dos variables. Lo está modelando en forma de una línea recta y quiere decir que con ese modelo matemático, ustedes en teoría pueden predecir los valores que están aquí intermedios para cualquier valor que ustedes asignen. Entonces, en términos generales, eso hace la regresión lineal, una vez más. Si graficáramos más puntos, obtendríamos algo como esto de acá. Y además de esto, por ejemplo, ahí mismo en Excel, también pueden pedir que calcule el coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación está relacionado con qué tan cercanos son todos esos puntos a la línea recta que, que graficamos. Entre más cercanos estén los puntos de nuestros datos a la línea recta estimada, este R va a ser más cercano a 1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de lo mismo, pero con muchos más datos. En el primero tenemos que es el mismo ejemplo de las calificaciones. Se asigna a se prueba a 775 alumnos y se obtuvo un R de 0.81 y la correlación es considerable. La línea recta sería algo más o menos que pasaría por aquí. Y como les digo, entre estos puntos estén todos más cercanos a la línea recta, el coeficiente de correlación va a ser mayor. Si la mayor cantidad de puntos están cerca, el coeficiente de correlación va a ser mayor. Este segundo ejemplo, tendríamos una correlación negativa
Como aquí vemos, R es menos 0.9 y tendríamos una correlación negativa. Y en el ejemplo de acá, en este ejemplo número 3, tenemos que no hay correlación. R es prácticamente igual a 0. Aquí no hay correlación porque pues no hay, pues que graficamos aquí, no hay ni una línea para acá, ni para acá, ni para acá que se le pueda aproximar. Eh, Como ya les mencioné, esta línea de regresión, esta línea recta se expresa de esta forma, donde obviamente Y es el valor de la variable dependiente, X es el valor de la variable independiente, eh, B es el punto donde cruza la recta con el eje de las y M es la pendiente o inclinación de esa recta. Y como les digo, si el programa estadístico calcula este valor de B y este valor de M, que es lo que es como tal hacer la regresión lineal, calcular esos valores de B y de M. Es decir, al calcular esos valores de B y de M, por ejemplo, 2x más 1, al tener esos valores de B y de M ya como números, lo que estamos haciendo es graficar una recta en particular. Y esa recta en particular está describiendo cómo se relacionan mis dos variables, X y Y. Ok, bueno, esto de la regresión lineal es útil con relaciones lineales cuando las variables se relacionan de forma lineal, es decir, crecen de forma lineal, crecen como lo haría una gráfica de la línea recta. Sin embargo, también hay veces que tenemos relaciones que no son lineales, por ejemplo, logarítmicas para acá, o por ejemplo, logarítmicas así, o por ejemplo, a veces tenemos curvas extrañas, como por ejemplo algo más o menos así, o cualquier otra cantidad de curvas diferentes que se pueden graficar. Parábolas, etcétera. Entonces, así como en primera instancia este tipo de curvas no se puede aplicar una regresión lineal, sin embargo hay un montón de técnicas que son hasta relativamente sencillas de usar para convertir curvas raras en curvas como líneas rectas. Podemos convertir esto en esto. Podemos convertir esto en esto. Y el truco va a estar en cambiar las variables. Por ejemplo, posiblemente si x, en vez de graficar x de este lado, grafico el logaritmo de x, y en vez de graficar y por este otro lado, grafico el logaritmo de y, entonces a lo mejor en este caso esta curva se convierte en una línea recta. Entonces, hay muchos casos que se pueden hacer así, hacer cambios de variables para que esta X y esta Y la convertimos en otra expresión de este lado y de este lado y hacer que la relación se vuelva lineal. Y de todos modos estamos encontrando una relación. Ya no sería X y Y, sino por ejemplo el logaritmo natural de X está relacionado de forma lineal con el logaritmo natural de Y. Pero bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Estas funciones de acá podrían tener cualquier otra forma. Y solo les menciono eso, pues que aunque la relación no sea lineal, hay maneras de convertir esa relación a una de forma lineal para simplificar nuestro análisis de los datos. Bueno, esto es en general de forma muy general lo de la correlación lineal, lo de la correlación y lo de la regresión lineal. Ya para terminar, les vuelvo a mencionar, la regresión lineal es hacer esa aproximación de nuestros datos obtenidos a la línea recta que se acerque más a ellos. Y el índice de correlación está relacionado con qué tan cercanos son esos valores a esa línea recta. Ok, bueno, con esto terminamos este video. Ya en los siguientes videos vamos a empezar a ver de
las formas o formatos que hay para presentar los resultados de una investigación. Por lo pronto, pues este video ya lo terminamos aquí.